Este video contiene spoilers. En 2004, una película sobre un pueblo rodeado de criaturas misteriosas llegaba a los cines. Se convirtió rápidamente en la definición de amar u odiar. Hoy conocerás los detalles visuales, easter eggs y mensajes ocultos. Aunque ya hace mucho desde su estreno, todavía hay mucho oculto. Así que este es el verdadero significado de La Aldea, más detalles. No es mi intención destacar los problemas de la obra, así que los dejaré para un tema al final del video. Primero destacaré las cualidades y reflexiones. Pues deja tu like, activa la campana y vamos al video. Para contextualizar el análisis debo recordarte rápidamente el giro argumental. A finales del siglo XIX, los habitantes de un pueblo son acosados por criaturas misteriosas que les impiden abandonarlo. Sin embargo, después de que se comete el primer crimen en el pueblo, los ancianos conceden permiso para cruzar el bosque en busca de suministros médicos. Ivy, una joven ciega y enamorada de la víctima, es encargada de la misión. El giro argumental ocurre cuando cruza un muro en los límites del bosque. Ahí es donde nosotros, los espectadores, descubrimos que la historia ocurre en la época actual. El pueblo fue fundado como un refugio contra la violencia después de que los 12 ancianos perdieran a sus seres queridos de manera traumática, creando historias sobre monstruos para infundir miedo y obligar a sus descendientes a quedarse en el lugar. Ahora pasemos al análisis y los detalles. Los créditos iniciales muestran árboles intimidantes. La obra iba a llamarse The Woods, cambiado a La Aldea por haber otra película en producción con este nombre. Comienza con un pobre hombre enterrando a su hijo. Como es habitual, una secuencia bastante significativa. Primero, por describir el tipo de tragedia que los ancianos intentan evitar al aislarse en la aldea. El pequeño ataúd sugiere una pérdida prematura, confirmada por la lápida a los 7 años. El rechazo a la tragedia se refuerza al observar al padre a través de una reja. Rejas suelen simbolizar prisión, como el aislamiento que le impidió buscar ayuda para el niño. Pero también reflejan el deseo de la propia aldea de mantener las tragedias alejadas, del otro lado. Se ilustra al separar el dolor del padre de los demás habitantes. La tristeza se intensifica por la alianza y la ausencia de su esposa. Ahora está solo y la aldea es todo lo que le queda. Al final de la película, el contenido de las misteriosas cajas revela a su esposa, es decir, otra víctima de la aldea, probablemente muerta durante el parto. Su cuerpo está junto a él. Expone un mensaje importante. Se puede huir de las penas como nosotros, pero ellas te encuentran. La lápida sitúa la película en 1897, presumiblemente murió debido a la precariedad de la medicina de la época, aunque fue su elección no romper el juramento y abandonar la aldea, por lo tanto el padre tiene culpa. Más tarde, durante el almuerzo, los sonidos del bosque asustan a todos, excepto a Noah, que se divierte. Su falta de miedo no está relacionada con trastornos mentales, sino con el conocimiento de la farsa. Aplaude el espectáculo porque para él todo es solo una broma. No se explica explícitamente, pero probablemente descubrió la verdad sobre las criaturas durante uno de sus paseos por áreas prohibidas. Yo pienso que Noah Percy ha entrado en el bosque y que lo ha hecho muchas veces. Las comidas colectivas desempeñan un papel importante al proporcionar igualdad y evitar la envidia y la codicia, pero esto demuestra ser defectuoso más adelante. Luego, una hermosa secuencia muestra armonía y tranquilidad. Los niños juegan con agua mientras lavan los platos y esto hace referencia a Morgan y Bo en Señales, película anterior de Shyamalan. La tranquilidad se ve interrumpida cuando las chicas encuentran una planta roja y la entierran como parte de un ritual. Esto nos lleva al primer tema: el color rojo. Se explica que el color está prohibido con el pretexto de atraer a las criaturas. En el sexto sentido, Shyamalan utilizó el color rojo para indicar la presencia de espíritus. Aunque comúnmente se relaciona con el mal por su asociación con la sangre, aquí adquiere un significado más profundo, aclarado tras el crimen. El color. Los ancianos viven en la aldea para escapar de la violencia y la sangre naturalmente es su mayor símbolo. Se cree que prohibir o repudiar el color rojo tendría un efecto psicológico. A largo plazo se evitaría hacer daño a uno mismo o a los demás, temiendo atraer a las criaturas y causar daño a la colonia en su conjunto. Por lo tanto, enterrar la planta como si fuera un muerto simboliza la violencia que desean suprimir. En contraste, el color amarillo representa la inocencia que los ancianos desean proteger. ¡Proteger aquí la inocencia! El miedo se enseña e inculca desde la infancia, adoctrinado por los ancianos. Nosotros nunca entramos a su bosque y ellos nunca bajan a nuestro valle. Las cajas misteriosas. Esa noche, Lucius cuestiona a su madre acerca de la misteriosa caja guardada por los ancianos. Bien, para que el mal de mi pasado esté cerca y no lo olvide. Aunque no se explica mucho, al final entendemos que no le mintió a su hijo. Allí guardan recuerdos de sus propias tragedias.
Son sus ataúdes, urnas funerarias donde entierran su tragedia. El color negro todavía simboliza el luto. Creo que es una forma de afirmar que tomaron la decisión correcta al aislarse en la aldea. Motivado por la pérdida del chico, Lucius insiste en atravesar el bosque en busca de medicinas, teorizando que las criaturas pueden leer buenas intenciones basado en el hecho de que Noah camina ileso por el bosque. Sutil, pero es la razón de sacar el color seguro de su cabeza al atravesar los límites. Lucius está poniendo a prueba la teoría, se quita la capucha para que lean sus intenciones, como quien baja la ventanilla al pasar por un control. Tú eres valiente, yo quisiera hacerlo tanto como tú. Quizás por idealizar la aldea como un refugio de la violencia, lo cual se puede interpretar como falta de valentía, mientras Lucius coloca su seguridad en segundo plano en nombre de todos de la aldea. Las criaturas son interpretadas por los ancianos y hay una pista antes del ataque nocturno. Estamos cuidando a los niños. Kitty y yo debería ayudarla. Adiós. Cuidarán de los niños para que los ancianos se disfracen de criatura. Otra pista es la tranquilidad de los adultos en contraste con los más jóvenes. No es que sean valientes, sino que conocen la farsa, algo que queda claro en la segunda presentación. Luego, la fiesta de bodas de la hermana de Ivy es interrumpida por la aparición de las criaturas. Walker, incrédulo, Pero, ¿están seguros? manda a todos a casa. En el camino encuentran varios animales desollados, dejando a los ancianos perdidos sobre la autoría por no formar parte de los rituales, cuando en realidad son actos de Noah, que en su inocencia cree estar participando en la fantasía. Digo esto primero por el uso del mismo tipo de arma utilizado para atacar a Lucius. Después por mostrar los escalones de la violencia, golpea a los niños, desuella a los animales y, por último, la puñalada. La conclusión de la culpa puede pasar desapercibida, pero al final, tras descubrir que él robó el disfraz, su madre exclama: Los animales muertos. El crimen. Noah ama a Ivy en secreto. Cuando descubre su relación con Lucius, se llena de envidia y celos, y lo ataca cobardemente. La expresión confusa de Lucius es perfecta. Después de todo, es una situación nueva e impensable. Debe mirar para comprender. Se expone que la comunidad igualitaria, sin dinero y sin diferencias sociales, no fue suficiente para alejar la violencia. El pueblo es víctima de sus propias elecciones. En un momento, Lucius se pregunta si los medicamentos ayudarían a Noah. ¿Qué tal si hay medicinas para que lo calmen y lo ayuden? Ivy quedó ciega por no tener recursos. En el momento en que oí que mi hija había perdido la vista y que jamás iba a ver nada, estaba en esa misma silla. El niño enterrado simplemente enfermó, tal vez por falta de una simple vacuna. El aislamiento que debía proteger fue uno de los responsables de las tragedias. Sus últimas palabras son bastante significativas. Hay diferentes formas de amar. Mientras que Ivy dijo antes: Un amor que sacrifica a otro amor no es correcto. el primer asesinato en la aldea es análogo al primer asesinato en la Biblia, donde Caín mata a Abel por envidia y celos hacia Dios. Noah está motivado por el mismo sentimiento. En lugar de mostrar la agonía de Lucius, se enfoca en el horno. ¿Simbolizará el fuego del infierno? ¿El pecado? Tras encontrar el cuerpo de su amado, Ivy busca a Noah. Esta vez su mano no marca el lugar del beso, sino de los golpes. Violando su propia regla. Jamás golpear a una persona de nuevo. Así que pide permiso para buscar medicamentos en la ciudad. Si muere, entonces mi vida se irá con él. Cuestionar su propia vida lleva al padre a autorizar el viaje, pues Ivy está a punto de experimentar el sentimiento que trajo a los ancianos a la aldea. Quisiera que jamás te hubieras enterado. Antes de partir, revela la farsa de las criaturas. Un detalle interesante es que usan la misma música que cuando abren las cajas. Ambos momentos son de gran revelación. Esta escena refleja la primera vez que la vemos en la película. Parece una coincidencia o simplemente un plano común, pero recuerda, Shyamalan construye toda la película con storyboards. Incluso menciona los espejos en el material adicional. Se ven más planos reflejados a lo largo de la película, como el reflejo de la criatura y Ivy en el charco. Luego Edward informa a la madre de Lucius. Es todo lo que te puedo dar. Es todo lo que puedo ofrecer. Se refiere al sentimiento entre ellos. No dejará a su esposa para vivir un amor prohibido. Lucius es todo lo que le queda, quedará sola, por lo que salvarlo es todo lo que puede ofrecer por compasión. Un premio de consolación. Quiero decir, apartar la tragedia de su hija no es la única razón para permitirle ir a la ciudad. El mundo se mueve por el amor y se arrodilla ante su grandeza. Shyamalan lo demuestra literalmente cuando Walker se arrodilla ante Lucius al testificar su amor por el prójimo, y también Ivy.
Tras caer en un agujero, probablemente causado por la raíz del árbol, Ivy limpia el barro de su traje protector, aunque conoce la falsa naturaleza de las criaturas. Al igual que los miedos de un niño, no te deshaces de ellos de la noche a la mañana, además de recordar las palabras de su padre, que las criaturas se basaban en mitos del bosque. Inmediatamente es perseguida. Se revela como Noah, quien robó un traje y escapó del cautiverio. Confieso que al principio me decepcionó un poco este giro inesperado. Preferiría que fuera el miedo de Ivy creando ilusiones, con sonidos del bosque, un terror psicológico. Pero como en casi todo en una película de Shyamalan, hay un aspecto inteligente en esto. Noah personifica el miedo de los ancianos. Cometió el primer crimen en la aldea, convirtiendo literalmente los mitos en realidad. Su hijo hizo realidad nuestras mentiras. Otro espejo aquí. Noah persigue a Ivy como en el juego de atrapar. Tal vez en su mente infantil es solo un juego. Triste, pues resulta de la falta de un tratamiento adecuado. Para derrotarlo, engaña a la criatura trayéndola al agujero. Un retorno a la petición sin trampas. Sin trucos. Lo interesante es recrear el juego en el que los aldeanos extienden los brazos de espaldas al bosque para demostrar su valor. Es interesante. La criatura a la que no mencionamos, Los que no se nombran lo hicieron. que de hecho se menciona mucho en la película, Los que no se nombran. Con todo respeto a los que no se nombran. Ya que los que no se nombran. Raya los que no se nombran. Pero por los que no se nombran. Son los que no se nombran. inicialmente tenía un diseño diferente, pero cuando lo construyeron a escala real parecía un poco tonto. Se creó un nuevo diseño utilizando solo elementos del bosque, ramas, huesos de animales, extremadamente perturbador. Tras saltar el muro, es abordada por un empleado de la Reserva Walker de Preservación de Vida Silvestre, nombre apropiado para alguien que custodia vidas un tanto salvajes. Claro, Walker es su apellido. Ivy Elizabeth Walker. Hablaré sobre la historia de la aldea en un momento. Saltar el muro es como viajar en el tiempo, por lo que es apropiado ofrecer el reloj a cambio de los medicamentos. No está jugando, ¿sí? Similar a lo que dijo Noah. Sin trucos. Establece un paralelo entre los personajes. Noah representaba hasta cierto punto la inocencia más pura. Lupinsk representa su existencia fuera de la aldea. Como descubrimos hace poco que hay maldad dentro de su perímetro. Va a la estación de la reserva para buscar los medicamentos, donde encuentra al director M. Night Shyamalan leyendo un periódico lleno de titulares impactantes. Uno de ellos informa sobre la muerte de un niño de 7 años, como se vio al principio de la película. No parece una coincidencia, sino una confirmación de que no se puede escapar de la tristeza. Curiosamente, la fecha del periódico es la misma que la del estreno de la película, viernes 30 de julio de 2004. Hace unos años, la prensa publicó que sobornaron a unos funcionarios para que no pasaran aviones. Exposición de guión barata y dolorosa. Entiendo el interés del director en responder preguntas para hacer la película creíble. Pero si hasta ahora no te sumergiste en la historia, no tiene sentido explicar por qué la gente de la aldea nunca ha visto un avión. Hay muchas otras preguntas. Y hay mejores formas de responderlas. En el show de Truman, por ejemplo, un frasco de vitamina D en la mesa explica cómo logra compensar la falta de exposición solar al vivir en un estudio de televisión. La explicación está ahí para los que deseen encontrarla, nunca se muestra descaradamente. No me molesta mucho porque la película tiene muchas cosas buenas, prefiero ver el vaso medio lleno. Después de irse se ve el reloj en el coche del guardia. El regreso muestra un bosque que no da miedo, demostrando cómo todo era creado por el miedo. Noah nos dio la oportunidad de seguir adelante. Noah hizo realidad las leyendas, asegurando la existencia de la aldea. En el encuentro con Lucius nota cómo la cámara enfatiza las manos, que son sus ojos. Al igual que Ivy, no vemos su rostro. Hablando de eso, la falta de visión convirtió a Ivy en la elección perfecta para contactar el mundo exterior, pues no tiene idea de que el muro divide a las comunidades desde hace siglos. En su interpretación es solo un lugar con personas diferentes. El secreto de la aldea está a salvo. A través de fragmentos logramos reconstruir la historia de la aldea. La historia de la aldea. Los relatos aclaran que los ancianos se conocieron en un grupo de apoyo para lidiar con la pérdida. Edward concibió la aldea como un mecanismo de superación y para alejarse de la violencia generada por la codicia y otros pecados capitales. Su padre era un multimillonario que perdió trágicamente la vida. Su herencia permitió construir y mantener la Reserva Walker. Para mantener a los jóvenes alejados del bosque, creó a las criaturas basadas en un libro de mitos. Aprendemos que no hay dinero en esta sociedad. Consumen lo que cultivan. Juntos. Crían ovejas por su lana. Otro detalle interesante es que Alice sostiene a Lucius en la foto antes del cambio en el grupo. Nacer fuera de la aldea puede ser la razón, incluso inconscientemente, por la que no temen abandonar el lugar. Además, podemos contar 12 miembros en el consejo. No me parece aleatorio que se correspondan con el número de apóstoles. El color de Lucius.
Lucius y Walker son los únicos que emiten color. Ivy no revela el color de su amado, aunque la película da algunas pistas. Primero, su nombre, Lucius, significa luz, iluminado. Podemos relacionar el color luz formado por la emisión directa de luz, como el de las lámparas. Incluso Edward dice: distingues la luz cuando solo hay oscuridad. Quizás la luz signifique liderazgo, un faro, una luz a seguir, explicando por qué solo ellos la tienen. Ahora, ¿sería el color de Lucius amarillo el color de la inocencia? ¿O tal vez el rojo? Puede ser, pero mi suposición es que no es ninguno de ellos, sino todos, es decir, blanco. En un momento tras el atentado, mientras piensa en cómo salvarlo, se superpone con una bandera blanca. Ivy literalmente tiene el color en su cabeza mientras piensa en él. Aún eligen un plan similar al de la boda, que le quitarían si Lucius muriera. Hablando de colores, Ivy no puede percibir el color de Noah, se demuestra en la escena en la que se esconde en el armario, por eso no lo reconoció en el bosque. Preguntas. Tenemos que abordar algunas preguntas. La primera es ¿por qué Edward no buscó los medicamentos en lugar de su hija ciega? Para él sería una tarea sencilla. De hecho, consideró hacerlo, pero su esposa se lo impidió, recordándole el juramento. Tú tomaste los votos. Ok, ¿por qué no se fue en secreto entonces? La confianza entre los ancianos parece ser la base de esta sociedad. Han vivido aquí durante más de 2 décadas y la regla nunca ha sido violada, ni siquiera por el niño. Romper la regla sería el primer paso hacia la ruina de este estilo de vida. En cuanto a la naturaleza del problema, un crimen es la excepción necesaria. Aprovechando, entre líneas del pedido no rompas el juramento, está el miedo a romper otro juramento, hasta que la muerte nos separe. Recuerda que Edward y Alice, la madre de Lucius, viven un amor no realizado, entonces el miedo de la esposa es que su esposo rompa su palabra. Cada uno interpretará la aldea de una manera, una crítica al comunismo, al conservadurismo, pero no significa que sea la intención real del director. Para mí, por ejemplo, es una película sobre el amor mencionado tantas veces, sobre la pérdida, superación del dolor, escape de la tristeza. Quizás tenga alusiones al rechazo, al miedo al progreso, la idea de que antes era mejor, más seguro. En contraste, el progreso trae seguridad a través de la ciencia. Existen otras ideas interesantes. Noah es la representación de la inocencia. Un adulto con comportamiento infantil, la figura más inocente se convierte en el malhechor. Todos tenemos el bien y el mal. En contraste, Lucius y Ivy representan el amor más puro. En última instancia, ver la aldea superficialmente como solo un giro argumental es injusto. Como mínimo es una película interesante, hermosa y diferente. Sobre sus problemas, toda obra de arte tiene los suyos. Si te enfocas en un solo detalle y no en el conjunto, puedes decepcionarte un poco. Mira el video sobre el sexto sentido y señales. Estoy un poco obsesionado con la obra de Shyamalan. ¿Has visto Los huéspedes? Con un presupuesto bajo, un poco lenta al principio, pero extremadamente satisfactoria. Un gran abrazo, hasta la próxima.